Mejor waifu cabello azul morado. Jornada 1 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Hatsune Miku versus Nejire Adou. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Hatsune Miku. El segundo enfrentamiento fue entre Ayoto versus Akatsuki. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Akatsuki. El tercer enfrentamiento fue entre Shinobu Kochou versus Saikobu Sujima. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Shinobu Kochou. El cuarto enfrentamiento fue entre Kyoka Hiro versus Kazumi Miwa. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Kazumi Miwa. El quinto enfrentamiento fue entre Rem versus Misore Chirayuki. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Rem. El sexto enfrentamiento fue entre Shizuka Mikazuka versus Vilase. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Shizuka Mikazuka. El séptimo enfrentamiento fue entre Hinata Hyuga versus Captain Pico. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Hinata Hyuga. El octavo enfrentamiento fue entre Nagisa Kubo versus Akane Tendou. Este fue un duelo muy interesante que terminó con un empate. El noveno enfrentamiento fue entre Yuzuriha versus Bulma. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Bulma. El décimo enfrentamiento fue entre Akane Kurokawa versus Fa Valentine. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Akane Kurokawa. El 11º enfrentamiento fue entre Ai Hoshino versus Irina Lumines. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Ai Hoshino. El 12º enfrentamiento fue entre Roxy Gurdia versus Conan. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Roxy Gurdia. El 13º enfrentamiento fue entre Aqua versus Rei Ayanami. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Aqua. El 14º enfrentamiento fue entre Sinon versus Fen. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Sinon. El 15º enfrentamiento fue entre Esdeath versus Cieri. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Esdeath. Y el 16º enfrentamiento fue entre Touka Kirishima versus Adachi Sakura. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Touka Kirishima. Próximamente los resultados de la jornada 2 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Las waifus llegan cabello azul brillando, sus ojos reflejan un cielo cautivando. Caminan por la orilla del mar, están tranquilos, con cada paso revelan nuestros anhelos. Su mirada apasionada, fuego en el aire, waifus de color.